Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meric rompió el silencio. Por fin reveló por qué no pudo perdonar a Asal Suba durante todos estos años. Durante mucho tiempo, la relación entre Erkan Meric y Asal Suba fue uno de los temas favoritos del mundo del espectáculo en Turquía. Ambos actores se conocieron en el set de una exitosa serie y su amor traspasó la pantalla, enamorando a millones de seguidores. Sin embargo, el cuento de hadas terminó de forma inesperada y durante años, Erkan mantuvo silencio sobre lo que realmente ocurrió. Pero en una reciente entrevista exclusiva, finalmente decidió hablar. No fue una traición clásica, comenzó diciendo Erkan, con una mirada seria y voz firme. Fue algo que me rompió internamente, algo que afectó mi confianza no solo en ella, sino en todo lo que había construido emocionalmente. La declaración de Erkan dejó sin aliento a muchos. En el pasado, la pareja se mostraba unida, cálida y compenetrada tanto dentro como fuera de las pantallas. Pero según las palabras del actor, no todo era lo que parecía. Yo tenía planes serios con Asal. Estábamos construyendo algo importante, al menos eso creía yo. Pero cuando descubrí ciertos mensajes, todo cambió. Sin mencionar directamente a una tercera persona, Erkan insinuó que hubo una comunicación paralela por parte de Asal con alguien más del medio. Nunca hubo una explicación clara de su parte. Solo silencio, evasivas. Eso duele más que una verdad dolorosa. Asal Suba, por su parte, nunca ha ofrecido declaraciones contundentes sobre la ruptura. En varias entrevistas, ha optado por respuestas neutras o ha evitado el tema. Pero tras la reciente revelación de Erkan, muchos medios han intentado obtener una reacción de la actriz, quien solo se ha limitado a decir, todos vivimos procesos y aprendemos. Yo también aprendí mucho. Erkan continúa su relato con una sinceridad que conmueve. No guardo odio. Solo me costó entender por qué. Me pregunté a mí mismo muchas veces si fui suficiente, si hice algo mal. Pero con el tiempo comprendí que no todo está en nuestras manos. Hay decisiones que otros toman y debemos vivir con las consecuencias. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Erkan, muchos de ellos por parte de mujeres que se sintieron identificadas con sus palabras. Lo que dijo me tocó el alma. Muchas veces nos quedamos con preguntas sin respuesta, y eso duele más que la ruptura en sí, escribió una usuaria en Twitter. Otra usuaria compartió, siempre pensé que Erkan era el que había dejado la relación sin explicación. Esta entrevista me hizo ver otra cara de la historia. La repercusión fue tal que incluso programas de televisión comenzaron a debatir el tema. Expertos en lenguaje corporal analizaron los gestos de Erkan durante la entrevista, concluyendo que sus emociones eran genuinas y que aún había un rastro de dolor no resuelto. Es evidente que no ha cerrado ese capítulo por completo, comentó una psicóloga invitada a un programa matutino. Mientras tanto, algunos seguidores de Asal salieron en su defensa, asegurando que una historia tiene dos versiones y que no podemos juzgar sin conocer su verdad. No obstante, el silencio de la actriz sigue alimentando la curiosidad y la especulación. Una fuente cercana a la producción de la serie donde ambos se conocieron reveló que, durante las últimas semanas de rodaje, se notaba una tensión evidente entre los actores. Ya no se hablaban entre escenas, evitaban tener contacto visual. Todos en el set sabíamos que algo no andaba bien, pero nadie se atrevía a preguntar. En los días posteriores a la entrevista, Erkan fue visto en varios eventos públicos, siempre rodeado de periodistas que buscaban más detalles. Sin embargo, él se mantuvo firme en su decisión de no profundizar más. Ya dije lo que tenía que decir. No quiero convertir esto en un escándalo. Es parte de mi pasado y aprendí a vivir con ello. Por su parte, Asal fue fotografiada saliendo de un café en Nianta y al ser abordada por reporteros, respondió con una sonrisa forzada, no tengo nada que agregar. Que cada quien viva su proceso en paz. Pero el impacto de la entrevista no quedó ahí.
En redes sociales comenzaron a surgir mensajes antiguos, fotos de la pareja en sus mejores momentos, y hasta teorías de seguidores sobre lo que realmente sucedió. Algunos recordaron un viaje a Capadocia donde, según fans atentos, algo cambió entre ellos. Ella parecía distante, él trataba de hacerla reír, pero había algo en su mirada, como si supiera que ya no estaba ahí, escribió un fan en Instagram. La conversación también despertó un debate más amplio sobre la salud emocional de los artistas. A veces creemos que porque son famosos, no sienten como nosotros, dijo un internauta. Pero esta historia muestra que detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, puede haber una herida profunda. Erkan, en un gesto que sorprendió a muchos, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen de un atardecer y una frase sencilla: sanar lleva tiempo. La imagen se compartió miles de veces, convirtiéndose en símbolo de resiliencia para muchos de sus seguidores. Algunos colegas del actor también expresaron su apoyo públicamente. La actriz Bushra Debeli comentó: es difícil hablar de algo tan personal en público, se necesita valor. Mi respeto para Erkan. Incluso excompañeros del elenco compartieron mensajes de solidaridad, destacando su integridad y profesionalismo. En contraste, hubo quienes cuestionaron el momento de la revelación. ¿Por qué ahora?, preguntaban algunos. ¿Qué lo llevó a romper el silencio justo en este punto de su carrera? Aunque no hay una respuesta clara, muchos especulan que fue una mezcla de necesidad personal y oportunidad mediática. Sea cual sea la razón, la entrevista de Erkan ha abierto una ventana a un lado más humano del mundo del espectáculo. Detrás del glamour, las luces y los guiones, hay historias reales, corazones rotos y cicatrices que no siempre se ven. En un nuevo episodio de su podcast, un conocido periodista de entretenimiento reflexionó sobre el caso, nos recuerda que todos tenemos una historia que contar y que el silencio no siempre significa olvido. A veces es simplemente protección. Erkan, según fuentes cercanas, ha comenzado a escribir un libro donde planea compartir su experiencia de vida, no solo respecto a su relación con Asal, sino también sobre los desafíos de la fama, la soledad del éxito y la búsqueda del equilibrio emocional en una industria tan exigente. Mientras tanto, Asal continúa enfocada en su carrera. Está filmando una nueva serie para una plataforma digital, donde interpreta a una mujer fuerte que reconstruye su vida tras una traición. Inevitablemente, muchos han comenzado a trazar paralelismos con su propia historia, aunque ella ha aclarado en entrevistas pasadas que los personajes no siempre son autobiográficos. A pesar del torbellino mediático, ambos actores parecen haber tomado rumbos distintos pero igualmente firmes. Erkan ha apostado por la sinceridad y la reflexión, Asal, por el silencio y el enfoque profesional. Lo que queda claro es que esta historia seguirá dando de qué hablar por un buen tiempo. No solo por la intriga que genera, sino por la empatía que ha despertado en miles de personas que, al igual que Erkan, alguna vez se sintieron quebradas por dentro, buscando respuestas que nunca llegaron. Y así, en medio de una industria donde todo parece ficción, esta vez la realidad fue más potente que cualquier guión. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones sorprendentes.